Buenos días hermanos, buenos días hermanas, bienvenidos a este tiempo de devocional La Comunidad Contigo. Hoy es jueves 15 de abril. Damos gracias a Dios porque permite que escuchemos su palabra y que podamos estudiarla. Hermanos, quisiera pedirles que abran su Biblia en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Y antes de darle lectura a este texto, quisiera que oremos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor amado, Dios bendito, en el nombre del Señor Jesús, queremos levantar nuestras voces, Señor, para agradecerte por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nos ayudes en nuestra vida diaria, Señor, que podamos nosotros tomar buenas decisiones para darte la gloria y la honra, Señor. Te pedimos también por nuestros hermanos que están sufriendo, Señor, con enfermedad, con dolor, con tribulaciones, Señor, que tú estés sosteniendo la vida de nuestros hermanos, Señor. Te rogamos esto, Padre, y también pedimos tu guianza, Señor, en lo que vamos a escuchar esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hebreos capítulo 1, vamos a dar lectura a los versos 1 al 3. La palabra de Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es lo que nos dice Hebreos, hermanos. Y ya estamos en un tiempo, varias semanas, estamos meditando en una serie de devocionales, ¿no? En los que hemos visto que Dios puede ser conocido. La razón de la que podemos conocer a Dios es porque Él nos ha hablado. Él ha tomado la iniciativa, se ha acercado, se ha mostrado al hombre desde el principio, desde el comienzo del mundo. Él nos ha hablado. Y primero nos ha hablado sin palabras, porque nos ha mostrado su poder, su deidad por medio de la creación. En otro tiempo lo hizo de distintas maneras, de distintas formas. Y la palabra dice que en estos postreros días nuestro Señor, nuestro Dios, nos ha hablado por el Hijo. ¿Sí? Por el Hijo. Hermanos, Dios está hablando al hombre por medio de su Hijo, y esto es algo que debemos tomar muy en cuenta. Dios nos ha hablado por la palabra hecha carne. Nos ha hablado a través de la persona del Señor Jesús. Y es muy importante que recordemos que el Hijo de Dios trajo un mensaje importante a los hombres. Y saben, Él mismo es el mensaje para el hombre. Es el mensaje de Dios, es la revelación de Dios. Es la palabra hecha carne para el ser humano. Su mensaje, hermanos, no es únicamente lo que dijo. Su mensaje es su vida, todo lo que Él hizo, todo lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que hará. Es el Señor Jesús. Él es la culminación, la revelación divina. En estos tiempos, ¿no? Sabemos que una persona en el Antiguo Testamento y en los tiempos bíblicos pasados, su nombre era algo sumamente importante, ¿no? Su nombre se podía referir a un incidente histórico. Su nombre se podía referir a la relación con Dios. Se podía referir también a una petición que alguna persona le hizo a Dios, o también le ponían el nombre a sus hijos por la respuesta que Dios dio, y muchas otras cosas más, ¿no? Por ejemplo, hermanos, Ana, ¿sí? En el Antiguo Testamento, ella oró a Dios por un hijo, y cuando este hijo nació, ella le puso por nombre Samuel. El significado de este nombre es pedido de Dios. Abraham le puso el nombre de Isaac a su hijo. Ese nombre, Isaac, significa el que hace reír. Y saben, hermanos, si nosotros vamos revisando las Escrituras, podemos encontrar una infinidad de ejemplos como los que hemos visto.
Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos referimos a nuestro Salvador, cuando le llamamos Señor Jesús, nosotros le estamos llamando así porque de esa manera es como está mencionado en las Sagradas Escrituras. Él fue llamado así con un propósito especial a través de los evangelios, ¿no? Jesús es el nombre personal que llevaba. Y a medida que iba pasando el tiempo, sus discípulos lo conocieron más y más a fondo, y el significado, también conocieron el significado de su naturaleza divina, y por esa razón también le llamaban Cristo, ¿sí? ¿Por qué le llamaban Jesús? Jesús es una palabra griega de un nombre muy honrado entre los hebreos, que significaba Jehová es salvación. La palabra griega Jesús significa Salvador. El ángel le dijo a José: llamarás su nombre Jesús o Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús estuvo de acuerdo con ese nombre que le habían dado. Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso dijo él. Y en otra ocasión él también declaró: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor aceptó, estuvo de acuerdo con el nombre de Jesús, porque expresaba el propósito de su ministerio. Jesús es Salvador. Su ministerio entre los hombres es único, hermanos. Su ministerio, su trabajo es de reconciliar a Dios con los hombres. Él vino a salvar a los hombres de sus pecados. La palabra de Dios nos dice que el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Será salvo. Y así como el nombre Jesús tiene un gran significado, también la palabra Cristo tiene un significado especial. El nombre Cristo viene de un término griego, ¿sí? Christos, en hebreo sería Mesías, y cada uno de estos términos tiene su significado. Por ejemplo, Mesías significa Cristo, y Cristo significa ungido. Están estas tres palabras en los idiomas, ¿no? Mesías en hebreo, Cristo en griego y ungido en español. Cuando es aplicada a la persona del Señor Jesús, le llamamos el ungido, ¿sí? Al principio el término Cristo fue utilizado para describir quién era Jesús, ¿sí? Después le llamaron Jesús el Cristo. Con el tiempo la palabra Cristo fue utilizado también como un nombre propio del Señor. Hermanos, Jesús, el Señor, es el único Dios hombre. Él al mismo tiempo es Dios y es un hombre ideal. Nadie, ningún ser humano, hermanos, nadie le puede honrar sabiamente, correctamente, hasta que entienda y acepte esa doble naturaleza. Es decir, su naturaleza divina y su naturaleza humana, siendo unidas en una sola persona. El Señor Jesucristo es Cristo. Es el que cumple toda la esperanza mesiánica del Antiguo Testamento y de los judíos. Todas las profecías del Mesías fueron cumplidas en él. Cuando el apóstol Pedro declaró la fe de los discípulos, diciéndole a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor Jesús respondió aceptando el título que le estaba dando, ¿sí? Y todo lo que involucraba ese título. Esas fueron las palabras que dijo el Señor: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino que te los reveló mi Padre que está en los cielos. El Señor mismo afirmó ser el Cristo, el Hijo de Dios, y sus discípulos hicieron una confesión que demostraba esta verdad. Después de su resurrección, Cristo llegó a ser un título normal para Jesús dentro de la iglesia. Jesús, el Salvador, es Cristo el ungido. Como ungido de Dios, como el ungido de Dios, Jesús tiene una única naturaleza. El hombre puede mirar hacia él y con toda seguridad va a encontrar que Dios se ha revelado en él,
que Dios ha dado a conocer todo lo que Él pretendía en la persona del Señor Jesús. Como el ungido de Dios, Jesús hizo todas las obras de Dios. Juan capítulo 5, vamos a dar lectura Juan, primero vamos a dar lectura a, capítulo 5, versículo 36, y dice así la palabra de Dios. Juan 5, 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Eso es lo que dice Juan 5:36. Como el ungido de Dios, Jesús habló las palabras de Dios. Juan 17, ahora sí, Juan 17:8, dice así, de esta manera, Juan 17:8. Porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso le dice el Señor. Como ungido de Dios, Jesús reveló, mostró a Dios. Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También dijo, yo y el Padre somos uno. Qué tremenda declaración, hermanos. El hombre llamado Jesús es el Cristo, es el Cristo. Y como dice Hebreos 10:38 en su primera parte, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Así que nosotros, hermanos, también debemos confesar lo mismo. También debemos decirle, tú eres el Cristo, tú eres nuestro Señor, tú eres el Salvador de nuestras vidas. Y con estas palabras, toda su creación, hermanos, todo hombre y mujer honrará al Señor Jesús. Este título, Señor, afirma su deidad, proclama su preexistencia antes de su nacimiento en forma humana, y también declara su dominio sobre todo. El señorío del Señor Jesús fue establecido por su resurrección, con su ascensión para sentarse a la diestra del Padre, y con la venida del Espíritu Santo como un regalo prometido. Los primeros cristianos dijeron, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, debemos dar gracias a Dios, porque Él ha tomado la iniciativa. Si Él se ha revelado a nosotros, Él nos ha hablado y nos continúa hablando en estos tiempos por su Hijo, el Señor Jesucristo. Debemos aceptar este regalo, debemos aceptar este don para nuestras vidas, porque es Dios hablando a nuestras vidas constantemente. Vamos a orar. Señor amado, Dios bendito, en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, porque nos has hablado en estos tiempos por la máxima revelación, por la mejor revelación. Has enviado a tu Hijo, el Señor Jesús, has enviado al ungido, al Cristo, a nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos por ello, Padre. Queremos continuar conociéndole más. Queremos continuar sabiendo más de Él, de ti, Señor. Todo lo que has dejado en tu palabra, Padre. Y gracias por hacerlo. Dios, ayúdanos, Señor, a conocerte más. Ese es nuestro deseo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, buenos días. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.